Bueno, ante todo les doy la bienvenida a todos y es un gusto que se vuelvan a reunir y a encontrar con nosotros en este nuevo espacio de Historia y Ópera, u Ópera e Historia, porque hemos un poco modificado las dos premisas, pero creo que en el fondo sigue siendo el mismo vínculo. Como ustedes saben, esto forma parte del ciclo cultural 2021, que iniciamos con una actividad sobre Victoria Ocampo. Luego hicimos dos encuentros literarios sobre Virginia Woolf. Ahora continuamos con Historia y Ópera. Luego tendremos un ciclo de dos encuentros sobre Borges. Y ya luego otras programaciones que van a continuar a lo largo de todo el año. Esperemos que también podamos repetir algo de Historia y Ópera seguramente en la segunda mitad del año. Bueno, hoy nos acompañan, como siempre, Jorge Troisi y Nicolás Isasi, que ya hicieron un primer ciclo el año pasado. Jorge es, tiene un doctorado en Historia en la Universidad de Emory, en Estados Unidos. Es autor de varios libros sobre los jesuitas en Argentina, sobre los franciscanos en Argentina, siempre muy profundos y de mucho análisis e investigación. Forma parte del cuerpo de profesores estable de la Universidad Nacional de La Plata y también ha participado como profesor en la Universidad de Itela y en el Instituto de Servicio Exterior. Con la Fundación Ortega y Gasset realiza cursos para estudiantes del exterior desde 2008, así que es un gran amigo y un gran conocido de toda la Fundación. Así que celebramos que podamos encontrar nuevamente este espacio para que Jorge luzca toda su capacidad y su gusto por la historia. En el caso de Nicolás Isasi, bueno, voy a comentar que ambos son platenses, así que es un gusto también tener platenses en esta mesa. Bueno, Nicolás siempre ha incursionado en las artes escénicas, inició su carrera con temas musicales, luego hizo dirección cinematográfica y estudió en el Instituto de Arte del Teatro Colón, recibiéndose como regí. Y es un gran conocedor de estos temas de artes escénicas y es un gusto que esté con nosotros. Él también ha participado, hizo su ópera prima con la organización Ópera Joven y con la ópera Las Bodas de Fígaro, y ha participado en el Festival Internacional FACT en Europa, un festival de mucho reconocimiento, y también quedó entre los 10 jóvenes directores jóvenes, mejor dicho, en una competencia de la Nano Ópera en la ciudad de Moscú en el año 2019. Así que Nicolás también, bueno, nos deleitará hoy a la tarde con todos sus conocimientos de estos temas. Justamente ayer, hablando con un profesor español que llamó por otros temas, que había visto este encuentro que hacemos hoy y que continuamos el miércoles que viene, me dijo, bueno, pues es un tema muy interesante que yo he tratado mucho en un libro, y entonces comenzamos a conversar acerca de los estereotipos, ¿no? Y reflexionábamos juntos sobre este tema de la historia y la cultura, en este caso la ópera o las artes escénicas, como reforzadora de algunos estereotipos, ¿no? Que alimentan un imaginario de la historia que después a veces es difícil volver atrás, pero que tuvieron una enorme incidencia en finales del 19 y la segunda mitad del 19 y el 20, en la conformación de esos imaginarios de las naciones, ¿no? La ópera era como un vehículo de comunicación y eso de alguna manera iba cristalizando todas esas situaciones de la vida o de las sociedades, y era una forma de armar esos estereotipos, ¿no? Después ya viene el otro problema, que es desarmar los estereotipos, pero bueno, eso ya queda para otro capítulo, y ahora simplemente creo que tanto desde la ópera en la parte italiana, que enfocarán hoy, a la española, las dos tienen esas características y podríamos decir que enriquecerán nuestra perspectiva con esos elementos, ¿no?
Así que Jorge y Nicolás, los dejo adelante. Les digo a todos dos pequeñas reflexiones que siempre tenemos presente. Una es mantener los micrófonos apagados para, digamos, para evitar cualquier dificultad. Y después cualquier intervención o pregunta o consulta, que por favor la manejen por el chat en el último rato de la reunión que darán para este espacio. Así que Jorge y Nicolás, los dejo a ustedes con el micrófono. Muy bien, Gracias. Inés, muchas gracias. Bueno, ahora también se va a presentar Nicolás, pero agradeciendo de parte de los dos, Inés, a vos, a la Fundación, a Caro, a Mercedes, a varios amigos y amigas que vemos que están desde nuestro primer encuentro, que nos volvemos a ver, y amigos de siempre, como Cecilia, que también estoy viendo, y otros más. Así que muchas gracias por estar aquí, por darnos otra vez la oportunidad, y bueno, por volver a vernos de la forma más cercana a lo presencial. Nicolás, ¿querés presentarte también? Bueno, lo mismo, agradecer principalmente a Inés, a Jorge por la invitación y por estar nuevamente con todos ustedes, algunos que los hemos visto ya el año pasado y otros que nos acompañan por primera vez en este segundo ciclo que arrancamos hoy, así que la verdad que muy contento, muy contento. Bien. Y bueno, dicho esto, también habíamos advertido que algunas personas iban a volver, otros no tanto, así que hemos jugado un poco siempre con la idea de que el público se renueva por un lado, pero por otro lado también trayendo cosas nuevas. Hemos charlado con Inés y con Nicolás a ver qué podíamos presentar de forma novedosa, y hemos concentrado entonces este nuevo ciclo, el segundo ciclo con la fundación que estamos haciendo, concentrándonos en dos vertientes muy fuertes de la ópera, como son la italiana y la española, que además representan también las dos oleadas migratorias más importantes para la Argentina, así que se cruzaban en un montón de puntos y decidimos hacer así este primer encuentro, viendo a Italia, y el miércoles que viene los esperamos también para revisar la historia y la ópera relacionada con España. Así que Nicolás va a ir mostrándoles una serie de imágenes, vamos a ir charlando, va a aparecer él, voy a aparecer yo, después, como decía Inés, hacia el final de la charla vamos a retomar sus preguntas y esperemos que lo disfruten. Así que comenzamos. Bien. Bueno, vamos a empezar un poco por quienes no tengan idea de la ópera o no estén muy cercanos a la ópera, por entender el origen. ¿Sí? Tiene lugar en Italia, desde ya que es el tema y el eje que tenemos hoy en nuestro inicio de este curso, principalmente en Firenze, ¿sí? En Florencia. La ciudad de Firenze fue importantísima a nivel cultural desde hace muchísimos años, y la primera idea que surgió era hacer una obra conjunta, una obra que de alguna manera articulaba varias de las artes, como la dramaturgia, la música, la escultura, la pintura, la escenografía, la danza, las artes visuales en general, y todas esas diferentes artes, reunirlas en una sola obra. De hecho, el nombre que se le puso fue ópera, que es ni más ni menos que obra, ¿no? Entonces, en italiano tiene un valor agregado que se haya utilizado el nombre obra para definir lo que va a ser la ópera. A partir de 1600 y en adelante podemos hablar ya de unos 400 años de ópera que tenemos, y principalmente este conjunto o grupo de artistas llamados la Camerata Fiorentina, son los que de alguna manera empezaron a organizar y a decir que podía existir esta unificación compleja desde ya, en donde encontramos un drama musical. Es decir, podíamos entender parte de un texto dramático, un texto que venía propiamente del teatro, pero agregándole música, con algunos recitativos que son partes de textos principalmente, con algunas intervenciones vocales, pero leves, muy pocas, y después otros momentos que son más ariosos o de dúos en conjuntos,
en los cuales se va a desarrollar la carga musical absoluta con algunos de los grandes cantantes, ¿sí? Esas famosas divas operísticas o primadonna que de alguna manera pueden haber escuchado alguna vez. Tiene que ver con todo ese esplendor, porque estamos hablando de los inicios del barroco, en donde la figura del castrato tenía una importancia sublime, y bueno, todos los tipos de voces humanas estaban representadas en la ópera, ya sea con solistas o con coros que acompañaban en esta interpretación, ¿no? de dos partes. Por un lado, de la creación musical, pero por el otro lado de la creación actoral. Es decir, el cantante en ópera actúa, o el actor, si se quiere, en ópera canta. Entonces empezamos a tener este vínculo teatro musical en todo su esplendor. Entre las primeras óperas, y acá es donde vamos a comenzar a entender que de Firenze, es decir, había cierta rivalidad entre las diferentes ciudades italianas. Esto tenía que ver un poco con parte de la preunificación italiana, entonces la gente hablaba en sus propias lenguas, sus propios dialectos, y uno de los lugares importantes ocurre en Mantova, ¿sí? Es una ciudad muy importante que se encuentra sobre el noreste italiano, y acá había un ducado puntualmente, teníamos mucha gente relacionada a la nobleza, y entre ellos un personaje importantísimo que se lo considera el padre de la ópera, que fue Claudio Monteverdi. Él llegó a ser maestro de capilla incluso, y trabajaba para la corte de los Gonzaga principalmente. Es decir que Mantua o Mantova es este lugar o este punto en el cual la ópera va a empezar a tener un orden, una estructura, una composición, con la que se considera la primera ópera en la historia, que fue el Orfeo, ¿sí? De Monteverdi. Este Orfeo... Nicolás, sí, dale, dale. no, por ahí, si podés ir compartiendo también mientras hablas el mapa, y entonces después Sí, hablamos un poquito perfecto. de la situación. Dale, genial. Perfecto. Sí, ya lo comparto. Entonces, el Orfeo, justamente de Monteverdi, tenía una particularidad, y es que Monteverdi venía de hacer muchos madrigales, de trabajar específicamente con el tema de lo vocal. No sé si se está viendo ahí. Aún no. Y ahora sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, allí tenemos un poco este mapa previo que ahora Jorge nos va a ayudar a desentrañar y a ver qué era lo que sucedía puntualmente con esta rivalidad. Pero tenemos que pensar que de alguna manera Monteverdi lo que logró fue unificar, enaltecer y estructurar parte de todos estos números que veníamos nombrando previamente. Entonces le va a dar actos a una ópera, vamos a tener los famosos intermezzi, él va a aprovechar recursos estilísticos propios de los madrigales, entonces va a utilizar cosas nuevas y también cosas viejas, va a haber ornamentación para todas las melodías, y se va a convertir quizás en una ciudad que empieza a generar cierta competencia o rivalidad, podemos decir, con algunos de los que van a ser los grandes centros operísticos, entre ellos Nápoles, ¿sí? O Napoli en el sur italiano, con la ópera buffa, y después toda la zona norte, que es de hecho donde vamos a tener los grandes estrenos quizás de las obras más destacadas del repertorio italiano, como fueron Milano, Venecia, ¿sí? O Torino puntualmente. Entonces acá es donde Mantova cumple un rol fundamental con Monteverdi y con esta creación que se hace en medio de rivalidades y querer mostrar todo el esplendor, ¿no? de esta ciudad maravillosa. Bien, genial, Nicolás. Lo que tienen aquí, ahora les voy a pedir que se concentren un poco en el mapa para pensar que lo que nosotros consideramos Italia en términos políticos, es algo muy tardío. Recién la unificación italiana es de 1861, y para que entiendan culturalmente lo que significa esto, en el momento de la unificación italiana, en 1861, apenas un poco más del 2% de la población de la península hablaba propiamente el italiano. ¿Entiende de qué estamos hablando? De que es un conjunto de dialectos, un conjunto de ciudades, un conjunto de culturas
que recién ahí, a la segunda mitad del siglo XIX, están teniendo un sentido político. Antes, como decía Nicolás, hay una rivalidad entre ciudades, sobre todo las del norte de Italia, que han venido desde la Edad Media y se han independizado, cada una con diferentes identidades políticas y a partir de diferentes familias. Familias que, por un lado, que disponían de tierras en este mundo medieval de la Baja Edad Media, pero a su vez que vivían del comercio, y que podían estas familias, a partir de un excedente muy grande, poder comenzar a subvencionar a diferentes artistas en diferentes planos, desde la escultura, la pintura y lo que a nosotros nos interesa, la música. En la ciudad de Mantua, entonces, en Mantova, como decía Nicolás, aquí lo que tienen en el verde más clarito, en Lombardía, bien en el norte, la familia que se destacó por 400 años, y después vamos a ver la importancia de esta familia, es la familia Gonzaga. Esta familia Gonzaga, y también para que entendamos la estructura de la iglesia, dio, por ejemplo, 14 obispos y 12 cardenales. Y uno de los miembros de la familia en el siglo XVI, un jesuita, termina siendo un santificado, San Luis Gonzaga, que también va a ser una figura muy importante para todo lo que representa el simbolismo italiano cuando los italianos comiencen a salir de Italia a hacer la América. Vamos a ver después también cómo se representa esta idea. Y en este momento también la nobleza es una nobleza que ya no es la nobleza guerrera de los siglos anteriores, sino que se conecta cada vez más con los nobles principales y todo su poder depende de esa relación. Es lo que se llama una nobleza de toga y deja de ser una nobleza de espada. Entonces, toda la vida cortesana no solamente es un despliegue visual, sino que también es un despliegue político, porque las relaciones políticas se manifiestan de esta manera en la corte y también en el teatro, donde cada uno de los lugares está definido. Entonces es todo como si fuera una performance política, pero no solamente que tiene que ver con una cuestión estética y visual, sino que es en realidad cómo se maneja el poder. Exacto. Y perdón, Jorge, pero dale, no, justamente, dale. No, siguiendo un poco, nosotros hacemos así, un ida y vuelta constante también, pero mencionando sobre lo que decís, es decir, este mecenazgo que ocurría, ¿no?, con los artistas, que de alguna manera eran financiados y eran ayudados, es uno de los problemas iniciales que tiene Roma, porque había una competencia con la iglesia, ¿no?, es decir, el poder de la iglesia y este otro poder que vos estás mencionando. Entonces era a ver qué era lo que se demostraba a partir de la ópera, de hechos que probablemente estaban vinculados a lo mitológico y ancestral, pero que se resignificaban en el presente italiano y en lo que sucedía en Italia. Puntualmente también se entendía y llegaba la influencia de España, sobre todo en Nápoli, con las experiencias que se daban allí de diferentes tipos de espectáculos, no solo la ópera, en donde se utilizaba el dialecto, por ejemplo, napoletano, y en Roma tenían esta diferenciación que no querían que hubiese tanto recitativo, es decir, que no hubiese tanto hablado, tanto texto recitado, sino más música, más espectáculo. Esto nos lleva incluso a pensar en la idea del Imperio Romano, ¿no?, con los grandes espectáculos en los anfiteatros, en el Coliseo, ¿sí? Es decir, que también nos habla un poco de la audiencia de la época. Genial. Y para terminar y para movernos del mapa, vuelvan a ver, para repensar esto que decía Nicolás también, toda la zona del sur de Italia, que estuvo bajo diferentes regímenes, desde los normandos, los vikingos de España, por siglos, después Austria, y aquí tenemos entonces la división de esta Italia, pasado ya
el siglo XIX, tras la caída de Napoleón en 1815, el Congreso de Viena define esta división geográfica administrativa de lo que es la bota italiana, ¿sí? Donde sobre todo la región del norte, la región de la Lombardía y la Venecia, están con fuerte influencia austríaca y dependen mayormente de Austria. Y el resto, el rojo, tienen los estados papales, dependen del Papa. El sur es una entidad completamente diferente, el Reino de las Dos Sicilias, y entonces es una entidad donde comienza a surgir, sobre todo a partir de 1815, de las invasiones napoleónicas, una nueva idea de nación. O sea, los franceses de la Revolución Francesa, en la medida que invadían nuevos países, llevaban también las ideas de nación que a su vez les iban en algún momento a repercutir en contra para rechazar al invasor. Eso Exacto. también pasó con... Y recíprocamente también la ópera, es decir, se la llevaban a los otros países. Exactamente, entonces va y viene con el traslado de tropas, exactamente. Piensen Entonces, además que, dale. última cosita ahí, que Napoleón además no era francés, sino que era corso, había nacido en Córcega y tenía un acento de corso medio italiano con el cual va a sufrir toda su vida en Francia en los primeros años porque le hacían bullying, se burlaban de él por ese acento. Así que repercute también en esa llegada a Italia. Sí, Nicolás, dale. No, y bueno, haciendo un poco referencia a las imágenes que tenemos al lado, ¿sí? Tenemos a un Verdi más bien grande, ¿sí? Ya en su vejez, con todo su legado musical, porque fue uno de los grandes maestros de la ópera en el mundo, pero principalmente uno de los destacados del repertorio italiano, como decíamos hace un rato, y ahora nos vamos a centrar un poco en una de sus obras, que es parte del tríptico que hizo él, junto al Trovatore y la Traviata, que es la ópera Rigoletto, en donde utiliza uno de los dramas que venía de la novela de Víctor Hugo, que se llama Le Roi s'amuse, el rey se divierte, es la obra original francesa. Él la va a retomar como parte de estos intercambios que dice Jorge que van ocurriendo, en donde muchos compositores toman textos de grandes autores. Verdi lo va a hacer también con Shakespeare, ¿sí? sobre el final, que va a ser Otelo, o va a utilizar las comadres de Windsor también para hacer Falstaff. Es decir, que él se va a servir incluso de estos textos tan grandes, tan importantes y que tienen un mensaje muy contundente para ponerles música y llevarlos al drama lírico. Y el teatro que está allí, que es la Fenice, todavía en pie, ¿sí? Es un teatro que tiene siglos, es el lugar en el cual se estrenó Rigoletto, ¿sí? Alrededor de 1851, como parte de este tríptico importante que va a desarrollar él a lo largo de su vida. Así que, no sé si te parece, Jorge, vamos directamente con Rigoletto. Dale, vamos con Rigoletto y después hablamos de Rigoletto. Perfecto, buenísimo. Dale. Bueno, principalmente entender un poco la figura de Verdi, ¿sí? Una persona que nace en Le Roncole, ese pueblito chiquito, esta era su casa, y se formó prácticamente con la ayuda de este mecenazgo que tuvo a partir de un comerciante, ¿sí? Decidió ayudarlo y ya estaba considerado grande quizás para entrar al conservatorio, aunque tenía aproximadamente unos 20 años. Él va a empezar a componer bastante joven, ¿sí? Su primera obra es Oberto, y su segunda obra, que creo que se llama Un Regno di no sé cuánto, bueno, ahora no me acuerdo exacto, esa obra no tiene éxito y coincide justo con un drama familiar que tiene, pierde a su mujer, a sus 2 hijos, etc. Y después el Nabucco finalmente va a ser el que lo lleva al esplendor absoluto, ¿sí? Con ese coro maravilloso del Va Pensiero que se convirtió quizás en un himno en Italia. Es decir, es más importante el Va Pensiero del Nabucco de Verdi que el himno di Mameli que hizo justamente Goffredo Mameli para el himno nacional italiano. Es más cantado. El Va Pensiero, y los italianos saben más el Va Pensiero que el propio himno nacional. Claro, entonces, porque sí. No nos queríamos repetir esta vez porque lo habíamos visto un poco en
el encuentro anterior, pero el Va Pensiero representa también las dificultades del pueblo judío que no encontraba un lugar donde asentarse. Entonces, en el momento del resurgimiento de esas ideas políticas de la unificación italiana, es leído por el pueblo italiano en la clave nacionalista de ir por todo, y consagrar la unificación de Italia. Entonces termina siendo el más político de las obras de Verdi, e incluso cada vez que se celebra la unificación italiana, se canta esta parte de Nabucco. Entonces ya está instalado como un himno italiano, como un himno nacional, mucho más fuerte, incluso de lo que el propio Verdi había pensado. Sí, Nicolás. Sí, sí, absolutamente. Bueno, ahí vemos entonces puntualmente que Rigoletto, Verdi la compone con menos de 40 años, ya tenía quizás una fama previa por lo que les había dicho y especialmente por el Nabucco, pero mencioné lo de esa segunda obra que no fue un gran éxito porque no se dio por vencido, es decir, su primera complicación había tenido que ver con que no lo dejaban entrar al conservatorio. Entonces eso había sido como un profundo dolor para él y tuvo que estudiar contrapunto, armonía y composición con una persona aparte. Entonces este fue como una pequeña complicación que también la va a tener Puccini luego, que lo vamos a trabajar más adelante, en donde su segunda obra tampoco va a ser demasiado grandiosa o no un gran éxito, pero después van a seguir con su camino, con su vocación, evidentemente, porque había una pasión y un talento allí que por eso el mismo Puccini va a ser de alguna manera una evolución de Giuseppe Verdi, que es el que estamos pensando y analizando ahora. Entonces, principalmente esta novela va a retratar la vida de un bufón que Víctor Hugo había mencionado respecto a una monarquía. ¿Cuál es el problema que tiene Verdi cuando quiere llevar este libreto a Italia? Bueno, la censura que tenía en Venecia, ¿sí? Dijimos que esta obra se estrenó en el Teatro La Fenice y no estaba bien visto que se mencionaran a los personajes o que hicieran incidencia sobre la situación política actual, etc. Entonces decidieron cambiar el eje, cambiar la historia y pasaron, o sea, la historia es la misma en realidad, pero cambiaron a los personajes y los situaron en esta Mantova que estábamos viendo inicialmente, ¿sí? Entonces nos vamos a... Sí. No, piensen que ese norte de Italia estaba bajo dominio austríaco del imperio austrohúngaro, el famoso de Metternich, y el Le Roi Seigneur es el rey de Francia. Entonces, era considerada por la censura austríaca una obra, ya desde su título, una obra subversiva. Entonces, estaba prohibida. Y Verdi quiere llevarla a estrenarla de cualquier manera, quiere adaptar ese libro y llevarlo a adaptar de cualquier manera. Entonces, van desarrollando alguna estrategia para evitar. Primero, como les decía Nicolás, cambian el título, entonces el título ya no se refiere al rey en sí mismo, sino al bufón. Y después se encuentran en Mantova, en esta familia Gonzaga, encuentran una solución a ese problema, porque la familia Gonzaga no había dejado herederos desde 1700. Entonces, no podía ser subversiva contra la familia Gonzaga, porque la familia Gonzaga había desaparecido, de la misma manera que el ducado de Mantova. Entonces, pueden ir hacia adelante solamente cambiando el eje y situando la obra, como le decía Nicolás, algunos siglos antes. Y entonces de esa manera negocian con la censura austríaca en el norte de Italia. Sí, Nicolás. Exacto. De hecho, retomando lo que dice Jorge, que cambian el nombre, también el nombre que le van a poner a Rigoletto, que es absolutamente italiano, uno dice no tiene nada que ver con el francés. El francés se llama Triboulet, entonces trataron de llevar o de remontar ese Triboulet francés al Rigoletto, que con la doble T, que lo va a hacer absolutamente
italiano. Y uno de los personajes principales, como estaba diciendo Jorge, que tiene que ver con esta importancia de los Gonzaga, va a ser el duque. De hecho, en este mapa que tenemos, toda esta zona gigantesca, que todavía sigue en pie de igual manera como estaba en la época en la que ellos lo hicieron, es el famoso Palacio Ducal, que es el lugar en el cual trabajaba Claudio Monteverdi y en el cual compuso esta primera, considerada la primera ópera de la historia, que fue el Orfeo de Monteverdi. Es decir, se hace en ese lugar, se estrena en esta ciudad, e incluso en la plaza que da al mismo palacio, se hacían representaciones que eran majestuosas, ostentosas. Ahora vamos a ver un grabado de la época que tiene fuegos artificiales, todo el esplendor, el lujo, en donde querían demostrar lo que sucedía. Y esta historia va a transcurrir, es decir, el drama, el libreto sería, está perfectamente armado y es absolutamente realista con la ciudad. Uno puede recorrer, ir caminando cada una de las partes y la historia cierra perfecta. Es decir, el duque, que es este malvado, el rey, está en el Palacio Ducal, Rigoletto vive prácticamente a la vueltita en su casa, y cruzando el puente este, que va a ser parte del desenlace y el clímax de la obra, se encuentra esta otra casa grande, que es la de Sparafucile, que va a ser el malo, de alguna manera, considerado en realidad el malo, pero el duque también va a ser un malo. Lo que pasa es que Verdi hace algo magistral para el duque, y le pone una de las arias quizás más famosas de la historia de la ópera, que es este extracto que vamos a escuchar ahora. Bien, entonces, no sé si me escuchan, si lo dejo ahí bien bajito. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, ¿quién no conoce, ¿no? La famosa Donna Mobile, que ha aparecido en numerosas cantidades de dibujos animados, películas, en la tele y en la cultura popular, ¿no? Este pedacito chiquitito, es decir, esta obra que dura, es un aria, ¿sí? El aria es un momento solista de un personaje, ¿no? Y habla acá del rol de la mujer, el duque. Dice que la mujer es voluble, etc. Pero dura aproximadamente 2 minutos. Verdi se lo hizo tocar a la orquesta en el día del ensayo general, para que nadie pudiera escuchar esta melodía, porque era tan pregnante, tan pegadiza, que no quería que la gente tuviese la más mínima intención. Entonces trató de captar esa esencia y ese suspenso, e hizo cantar a todos absolutamente. Ni el tenor que la tenía que cantar el otro día sabía de qué se trataba ese pedacito. Es decir, había una parte que faltaba de la obra, y él dijo, la ensayamos el último día, acaba un pedazo, pero se va a ensayar el último día. La mantuvo guardada, y obviamente era una mente brillante, lo logró, y cuando la gente salió del teatro, todo el mundo cantaba en Venecia esto que estamos escuchando, ¿sí? Bueno, tenemos que imaginarnos la ovación y los aplausos y el delirio que pasó en ese teatro en 1851, pidiendo bises, y que la gente empezó a cantarlo. Bueno, se transformó en un éxito abrumador. De hecho, Verdi está programado prácticamente en todas las temporadas de los grandes teatros del mundo, desde el 1800 hasta ahora, es decir, hace 200 años que se programa siempre Verdi en todas las temporadas, por la genialidad de lo que logró, ¿no? Con tantas obras, entre ellas esta de la que estamos hablando. Bueno, y acá vemos parte de este Palacio Ducal que nos hablaba Jorge, y la importancia de los Gonzaga, ¿no? Una acotación. Entre 1898 y 1945, el Metropolitan de Nueva York no dejó ningún año de tener a Verdi. Y después tiene muchísima fuerza también en la Alemania prenazi, en esa década del 20, en la República de Weimar.
y en el 70 ya en Estados Unidos existe el primer Instituto Verdi con fuerza que sigue existiendo hoy. Genial. Y acá estamos viendo un poco ese esplendor que tenía en los inicios la ópera, aproximadamente en el 1600 estamos hablando, ¿sí? Si ustedes observan, es el mismo, exactamente el mismo lugar que vemos en la fotografía de la derecha, y allá en el fondo, en esta panorámica, podemos observar la idea del Palacio Ducal con lo que es hoy, donde incluso se siguen haciendo representaciones escénicas y se siguen haciendo algunas obras y óperas también. Pero lo genial entonces es que Verdi traslada todo esto hacia Mantova y decide que ese va a ser el lugar puntual en donde va a transcurrir toda la ópera, y cierra toda la ópera fantástica con los personajes. Acá teníamos la casa específicamente de Rigoletto, con una estatua que homenajea parte de esta obra, porque tenemos que pensar que muchas personas van turísticamente hoy en día por Rigoletto y por esta creación que hizo Verdi, que también nos remite un poco a Víctor Hugo. Es decir, la novela de Víctor Hugo era de 1832, o sea que más o menos era reciente, era contemporánea. Tenía unos 20 años, ¿sí? Habían pasado 2 décadas desde la publicación de esa novela, o sea que tiene sentido que él agarró un texto, en este caso, y a diferencia de Shakespeare, por ejemplo, que estaba actual, era en boga y que se estaba comentando, un poco como decía Jorge, con todas las consecuencias, ¿no? de lo que traía ese texto y de lo que implicaba para la sociedad. Bueno, acá estamos viendo nuevamente con el mapa la casa de Sparafucile y lo que va a suceder a través de ese puente, que es uno de los rasgos destacados. Bueno, para terminar quería comentar o hacer una mención sobre el Teatro Colón, ¿no? Que hizo hace poquito Rigoletto, en realidad hasta cuando terminó la temporada real. Y bueno, este es el afiche de Rigoletto en el estreno, y ahí tenemos a un gran cantante argentino que es Fabián Veloz. Tuve la oportunidad de trabajar con él en el Teatro Avenida, como lo están viendo allí, hace unos años. Y el Teatro Avenida es muy importante porque fue originariamente un teatro de zarzuela, ¿sí? Sobre la Avenida de Mayo de Buenos Aires. Lo digo para los que estén afuera o en otro país o en otra ciudad que no sea en Argentina. Que vamos a retomar la semana que viene. Exactamente, claro. Y después vamos a llegar en realidad con España, puntualmente, vamos a hacer mención a la zarzuela, pero bueno, en este teatro también se hacían obras. Esta fue con Juventus Lírica, que estoy con Fabián justamente. Su carrera siguió creciendo enormemente acá y en el exterior, y la imagen que está a la derecha es la representación que hizo él en el Teatro Colón, que fue el último Rigoletto. Incluso el año pasado, durante la pandemia, se reprogramó online, digamos, para que la gente lo pudiese ver desde sus casas. Pero tuve la suerte de verlo en vivo, y la verdad que una gran interpretación, es un gran cantante, y fue una muy buena apuesta sobre esta obra emblemática. No sé, Jorge, si querés agregar algo más sobre Rigoletto, y si no, vamos a pasar directamente pasemos a nuestro siguiente compositor, que puntualmente es Puccini, ¿sí? Sí. Ya como Puccini decíamos que era parte de la evolución de Verdi. De hecho empieza a componer luego de escuchar, creo que era alrededor de 1875, 1876, ya estaba estrenada hace tiempo, Aida, que es la ópera que Verdi hizo para el estreno de la ópera del Cairo, en Egipto. Entonces, Puccini va a esta representación y dice, me voy a dedicar a la ópera. El problema, bueno, no sé si fue un problema, pero podemos decir la diferencia respecto de Verdi, es que no fue tan prolífico en la cantidad, ¿no? En el número de las obras, porque él era un bon vivant, era una persona joven, adinerada, y dedicó gran parte de su vida también a disfrutar y a recorrer el mundo. Entonces eso lo vamos a ver
cómo Sí, fue sí. uno de los elementos que lo influyó en su producción operística. No, y una cuestión sobre Aida también, porque también la mano de Napoleón tiene que ver con toda esta transformación de lo que es Occidente y la apertura hacia nuevas cuestiones cuando Napoleón llega a Egipto, y entonces Egipto, a partir de ahí, comienza a ser incorporado a la cultura occidental como parte de un pasado en el cual Europa era el presente, ¿no? Pero es toda una línea con la cual se comienza a trabajar y se crea, ya viene del 18, pero se consolida en el 19 esta idea que es una construcción de cultura occidental. Entonces, Egipto, Grecia, Roma y Europa, y entonces esto es lo más avanzado. Sí, Nicolás. Bueno, una de las obras entonces destacadas ya un poco en la madurez de Puccini fue Gianni Schicchi. Claro. Esta obra la hizo en el 18 y se estrena de hecho en los Estados Unidos, en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Es decir que nos habla de estas cantidades de viajes y de todo este bagaje cultural que Puccini ya tenía, y también su fama y su nombre por haber hecho grandes obras como Tosca o como Madame Butterfly, que vamos a escuchar un poquito. No, y como les decía Nicolás, Puccini es un bon vivant, fumador, mujeriego, es un hombre, a diferencia de Verdi, apolítico. Y eso le llevó a algunos problemas durante la Primera Guerra Mundial, en la que participa Italia. Él no toma parte de ninguna manera, y después incluso, aunque solamente vivió un año mientras Mussolini llegó al poder, del 23 al 24, se lo acusa también de cierto coqueteo con la figura de Il Duce, aunque en 1924 todavía, no, aunque se entendía hacia dónde iba el Duce, todavía no se conocían las consecuencias que va a tener su acción política dentro de Italia. Pero es un personaje completamente diferente en términos políticos a lo que era Verdi. Y él mismo se jactaba de ese apoliticismo. Sí, desde ya, y de hecho, retomando un poco lo que decía Jorge, es importante entender esto de la Primera Guerra, porque él incluso durante la Primera Guerra, como estamos viendo ahí en la pantalla, compone varias obras, ¿sí? Claro. Es decir, hace La Golondrina, que es de 1917, y el tríptico se estrena en 1918, que es el año de finalización de la Primera Guerra, pero previamente él había compuesto, ¿sí? Estas tres obras que eran Il Tabarro, Suor Angélica y la otra Gianni Schicchi, que es esta que estamos viendo ahí con su afiche original, ¿sí? Incluso acá hay una parodia, ¿no? Esto es una caricatura que le hacen a Puccini con su obra La Bohème, que fue incluso llevada al teatro musical y al cine numerosas cantidades de veces. Y de alguna manera, este tríptico que propone Puccini va a estar basado en la figura de Dante Alighieri, que también está allí, y este año es interesante pensar que se cumplen 700 años, ¿sí?, de Dante Alighieri, es decir, que se están haciendo homenajes en todo el mundo, incluso en la ciudad de Ravenna, que es donde falleció, porque él fue exiliado de Firenze, ¿no? Nuevamente este conflicto, ¿no?, que había entre las ciudades. Firenze quería que lo tengan allí, y de hecho hay un mausoleo, pero sin embargo la tumba real, y él decidió no volver a Firenze, se encuentra ahí en Ravenna, que es una ciudad maravillosa donde tenemos todo el esplendor de los mosaicos del Imperio Bizantino que quedó. Entonces, Gianni Schicchi de alguna manera va a representar con esta obra el humor. Podemos decir que algunos de los personajes que va a retratar Puccini son personajes que se asemejan a los personajes de la comedia del arte, ¿sí? El arlequino, el capitano,
los enamorados, ¿sí? Que son Laurette y Renuccio, es decir, vamos a tener varios de esos personajes que aparecían y que fueron muy importantes durante la comedia del arte, que van a estar representados en esta historia breve, porque son óperas breves las tres de este tríptico, es decir, duran 1 hora cada una aproximadamente, y esta obra particular es bastante cómica, es decir, cómica o tragicómica, podemos pensar, ocurre en Firenze, efectivamente, y habla de un engaño que hacen frente a toda la familia. Muere uno de los personajes importantes y uno de los más viejos de la familia, y le deja toda la herencia a la iglesia. Entonces la familia desesperada empieza a ver cómo revivimos al muerto y armamos de nuevo el testamento para cada uno poder quedarse con la parte que quiere. Entonces esta situación empieza a ser un delirio total de principio a fin, que podrán imaginárselo. Por lo cual Puccini también establece un poco esta conexión que dijimos con la ópera buffa, ¿no? Al inicio sobre Nápoli, ¿no? Acá pensamos algunos de estos elementos, perdón, ahí que nos llevan al Puccini de la Belle Époque. Esperen que se me fue todo. Ahí estamos. Este es el Puccini de la Belle Époque, ¿sí? No sé, Jorge nos va a contar bien el desarrollo de la Belle Époque. Porque es también una Italia diferente. La Italia de la segunda mitad del siglo XIX es una Italia diferente a la de Verdi, es una Italia ya unificada. Eso ha producido algunas ventajas y también desventajas, porque hay una presión mucho mayor sobre la tierra, y eso hace que por lo menos desde 1860 y 1870, esto lo vimos particularmente en Argentina, se empobrezca gran parte del campo italiano y se produzca un éxodo masivo hacia esto que decíamos de hacer la América, hacia los Estados Unidos y hacia Argentina en segundo lugar. Entonces Nueva York aparece como una de las primeras opciones, y después Buenos Aires. Y a su vez, con el correr de los años, y sobre todo hacia fines del siglo XIX y principios del XX, se produce lo que se llama la Belle Époque, o esta idea de una paz europea, mientras el imperialismo y el colonialismo avanza en África, en el sudeste asiático, donde todo parece una armonía entre todos esos estados, y que muy pronto va a explotar tremendamente en la Primera Guerra Mundial. Pero en esto aparece, y ya Puccini lo vuelca en gran parte de sus obras y sus representaciones, sobre todo, aparece Estados Unidos como parte de este nuevo panorama de la civilización occidental. Y aparece en el medio, Nicolás, también, que acá tenemos una foto, Buenos Aires, ¿no es cierto? Exacto. Acá lo tenemos a Puccini cuando llegó a Buenos Aires, estuvo en el Teatro Colón, e incluso en varias de las representaciones, lo ovacionaron de pie a Puccini, y no podía creer específicamente lo que había sucedido con la representación de la ópera y qué pasaba. Quería leerles una pequeña cita que Puccini dijo cuando visitó Buenos Aires, ¿sí? Fue entre junio y agosto de 1905, presenció la Bohème en el Teatro de la Ópera, y ante las ovaciones finales, el compositor salió a saludar 20 veces. Imagínense, ¿no? 20 entradas y salidas de escena para estos aplausos, y él dijo: jamás creí que mis obras hubieran encontrado en este país una acogida tan favorable y entusiasta, dejando en el público una impresión tan profunda y verdadera. Bueno, esta era un poco la pasión que tenía Puccini puntualmente por la ópera, pero también el amor o la retribución hacia su público y lo que le sucedía con estas representaciones. Y parte de este hombre... Iba a contar que también es una anécdota bastante cómica. También representa en Buenos Aires en Madame Butterfly, que había tenido un estreno muy fallido en La Scala. Se produce
en 1904, a la soprano, en el medio del estreno, se le cae el kimono, y había en los diarios de la época un gran rumor de que la soprano estaba en un romance con Toscanini. Y cuando se cae el kimono, resulta que la soprano estaba embarazada. Así que gritan de la platea, el pequeño Toscanini, y terminó en un fiasco. Y tenemos ahí la ópera y el drama de la vida cotidiana, todo el junto. drama, y también lo que representaban Toscanini, Puccini en esa época, ¿no? Porque era la farándula y era lo que se hablaba. Hoy se hablan de otras personas en los programas de televisión, pero bueno, eran ellos las divas del momento, y sobre quién se escribía, se chismoseaba, estaban los chusmeríos, todas estas cuestiones alrededor de estas figuras, que eran las grandes figuras de la época, ¿no? Sí, y ya que lo mencionás a Toscanini y que estábamos en Buenos Aires con Puccini, el pasaje que está en el Teatro Colón se lleva el nombre, ¿sí?, de Arturo Toscanini, es decir, claro, que es una persona también importante para la lírica porteña, si queremos pensar. Bueno, lo último que quería mencionar sobre Puccini, y vamos a pasar a unos extractos que seleccionamos con Jorge como para ir finalizando, tiene que ver con algunas de las imágenes que estamos viendo, ¿no? Fue de los primeros en utilizar el automóvil, viajaba en barco, en auto, en trenes, por todas partes Puccini, y eso les decía que lo llevó a las óperas. Por eso compone La Fanciulla del West. Sí. Y fue el primer hombre importante en tener un accidente en auto. También, sí, claro, porque era de los pocos que lo saben. Exacto. En 1903 es la primera figura internacional que choca. Y hay que chocar entonces, cuando había 4 autos nada más. Sí, no, muy pocos, pero le gustaba la velocidad a Puccini, en su vida y en sus óperas y también en el auto, se nota. Sí. Bueno, hace La Fanciulla del West, les decía que transcurre en los Estados Unidos, ¿sí?, en California. Después hace otras obras que van a transcurrir, por ejemplo, su última ópera, Turandot, que no llega a terminar de componerla, transcurre en Pekín, ¿sí?, en China. Madame Butterfly, que la mencionamos, y ahora vamos a escuchar un extracto que tiene que ver con esta obra, ocurre en Japón. Después Giannis Schicchi dijimos que era en Firenze, en Italia específicamente, pero el Tabarro también es en Francia. Es decir, él utiliza todos estos viajes y todos estos motivos y las diferentes culturas para llevarlos a su propio lenguaje. Incluso decía que era como una evolución de Verdi, y quizás Giacomo Puccini fue uno de los precursores de las bandas sonoras cinematográficas. Es decir, él trató de llevar esta comunión operística a que no se entendieran quizás partes o números, sino que unificaba un poco toda la idea, como va a suceder después en el cine. Y vinculándolo al cine, acá vamos a ir a una de las escenas, no sé si querés introducir, Jorge, en lo que vamos a ver. No, bueno, solamente para que pensemos, en la década de los 80 hubo un resurgimiento de la ópera muy fuerte manifestado en el cine. Y hay 2 películas fundamentales que están cruzadas completamente por la ópera. Una es Wall Street con Rigoletto, y la otra es la que vamos a ver ahora, Madame Butterfly con Fatal Attraction, Atracción Fatal. Exacto, así que vamos con esta escena. Díganme si se escucha. Perfecto. Let's hear it. Would you like spaghetti, especially the house? Goes with the opera. So good.
No, nothing. Just make yourself at home. You can change the tape if you want to. Oh, no, this is great. I love Madame Butterfly. Really? It's my favorite opera. Mine, too. It's the first opera I ever saw. My father, he took me to the old Met. I was 5 years old. Did it make any sense? Well, I got most of it. There was this U.S. sailor setting up house with this Japanese lady. That was all fine. But in the final act, after he left her, my father told me she's gonna kill herself. And I was terrified. I climbed right underneath the chair. It's right here. This is it, it's right. It's funny. What? It was one of the only times I remember my father being nice to me when I was a kid. Comforting me at Madame Butterfly. Bien. Bueno, acá teníamos un poco pensando en lo que nos decía Jorge de este renacer operístico de los 80. Otra cosa que quería remarcar es el tema del sobretitulado en la ópera, que también aparece por ese momento. Es decir, antes la gente iba a la ópera y no tenía forma, si no hablaba el idioma, quizás de entender absolutamente lo que estaba pasando. Por eso se acostumbraba a poner todo el libreto de las óperas en el programa de mano. Hoy en día son pocos los teatros por una cuestión de ecológica y también porque ya está el sobretitulado, quizás se pone una reseña, una sinopsis de la obra, pero la gente puede ir leyendo y siguiendo. Pero es muy interesante cómo hace el uso, ¿no?, de la obra dramática de Puccini diegéticamente en la película, ¿no?, en esta escena específica. Si vuelven a ver la película es Madame Butterfly, e incluso tiene dos finales. A veces se puede conseguir uno u otro, en alguno sigue la ópera y en el otro no. Es interesante también, charlamos con Nicolás, porque hay otra parte también muy fuerte que tiene que ver con Madame Butterfly, y que decidimos con Nicolás evitarla para el final porque terminaba con un gran bajón, si no la charla de hoy. Así que era un poco trágico, sí, obviamente. Así que, bueno, igualmente quería mencionar, y aprovecho que lo decís para dedicar el curso de hoy al profesor Silva, Roberto Silva, que era también profesor de historia como Jorge. Los dos lo conocimos y trabajamos con él, y bueno, en medio de toda esta pandemia nos dejó a partir de la semana pasada, así que también es un homenaje nuestro este. Y como les decía, Janis Kiki, que es lo que vamos a escuchar ahora, es el extracto final. Dije que justamente se basaba un poco en la idea del infierno, el paraíso, el purgatorio dantesco, y en estos 700 años también es un homenaje a Dante. Vamos a ver el final de la ópera, que es el dúo de estos amantes, que nos llevan un poco a la comedia del arte, y por otro lado, el personaje de Janis Kiki, que menciona literalmente, está en el texto, ¿sí?, y en la música, en la partitura de Puccini original, al propio Dante Alighieri para cerrar la obra, lo cual también es un homenaje que hace Puccini a quien es considerado padre de la lengua italiana, ¿no?, con su Divina Comedia. Así que compartimos este final de Janis Kiki. No sé si se escucha. Todavía no.
Ditemi voi, signori, se quattrini di Buoso potevano finir meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciata all'inferno. E così sia. Ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante. Bueno. Bien. Perfecto. Bueno, Este es el cierre que queríamos darle, que es el cierre de Puccini, ¿no? Ese es el cierre original. Mejor que eso no hay, no podemos acotar nada. Totalmente. Listo. Pero bueno, creo que había algo en el chat, o no sé si alguien escribió, que yo no llegué a ver. Hay una pregunta de Miriam Prado. ¿Querés abrir tu micrófono, Miriam, y comentarnos? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Miriam? Hermosa la charla, un placer, Jorge, escucharte otra vez. Cuando comenzaron la exposición, a mí me surgió una pregunta que no sé si en historia es válida, pero cuando hablaban de Italia, de los mecenazgos, dije, ¿por qué la ópera no surgió en el Renacimiento? No sé si eso tiene respuesta, no sé nada de música, y cuando fuiste avanzando, Nicolás, en la explicación, y hablabas de, no sé mucho del lenguaje musical, ¿no? Pero estas escenas recargadas en la ópera, y pensaba qué paralelo hay entre la ópera y las características de la pintura y de la escultura barroca. Bueno, en realidad, respondiendo un poco a tu pregunta, tiene que ver con el Renacimiento, porque justamente el periodo del Renacimiento era el renacer del arte grecorromano, es decir, que traían un poco esas civilizaciones antiguas, principalmente los griegos, les diría más que los romanos, y de hecho muchas de las obras van a estar basadas en estas tragedias griegas. Y esto nos acerca también con el tema de la escultura barroca, por ejemplo, con el mito de Dafne, ¿sí? Una de las primeras óperas también fue Dafne, que está retratada con esa escultura maravillosa, ¿no? que se va convirtiendo en un árbol con todas las hojas, que es espectacular. Entonces, sí, nos vincula, de hecho, primero con la idea del Renacimiento como este renacer, y por otro lado era un periodo antropocentrista, donde justamente la razón, el pensamiento, la creación tenía que ver con llevarlo al arte, un poco como en contraposición al periodo medieval, que había sido tan oscuro y tan amargo para el arte, ¿no? Porque había un control total del poder
litúrgico, ¿no? Por sobre el profano y por sobre la cultura popular. Entonces, esto es en parte una evolución quizás de hecho la camerata fiorentina es de finales de 1500, o sea que estamos todavía ahí en la transición entre el Renacimiento y el Barroco. Y fíjate que los temas van de los mitos, como decía Nicolás, de los mitos grecorromanos, después, incluso fíjate, el Nabucco retoma las cuestiones de la Biblia, y después, como vimos hoy con Rigoletto, ahí ya toma Víctor Hugo, ahí ya se transforma. El siglo XIX es el despegue de la ópera, se populariza, se transforma, y las temáticas también van a cambiar. Y también eso tenía que ver, esa tosudez de Verdi, de que de alguna manera se estrenara la obra y se pudiera llevar a cabo. Y entonces negocia el nombre y negocia las características. Y después... Perdón, quiero una cosa. Quiero agradecerle a Mónica y mandarle un beso a Mónica Liz. ¿Cómo estás, Mónica? Bien. Y a Silvia también un beso. También respondiendo un poco a la pregunta esta, mencioné sobre la escultura, ¿no? Barroca, pero pienso también en el tema de la pintura, ¿no? Y en el desarrollo de la evolución de la representación. En el 1500 vamos a tener el primer teatro cerrado en la historia, que fue creado por Palladio, y ese teatro ya tenía la idea de la perspectiva con una de las primeras escenografías. Y si pensamos en Palladio, en Serlio, que era otro arquitecto importante y dibujante de la perspectiva, y en Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿no? Son todos personajes que de alguna manera mostraban o querían hacer esta forma de representación que después va a estar presente en todas las óperas. En los telones todo se va a recurrir a la perspectiva, así que eso, sí, desde ya. No sé si queda respondida la pregunta, pero por lo menos nos vamos acercando. Sí. No, yo me lo imaginaba como, digo, cuando uno estudia el Renacimiento, es muy poco, por lo menos desde la historia, lo que yo he leído acerca de la música. En cambio, en el Barroco empieza un desarrollo musical que yo me preguntaba, si es que no lo conocemos, o la música del Renacimiento era una continuidad de esa música medieval. Me queda como un hueco entre este desarrollo medieval y esta explosión que hay a partir del Barroco con la música. Por eso, sí, el Renacimiento sirvió como fusión, ¿no? Como intermedio entre esas partes. Es decir, como estuvo tan eclipsada la música durante el periodo medieval, durante el Renacimiento aparecen nuevos instrumentos, aparece la idea de la orquesta, de los conjuntos, ¿sí? Hay más desarrollo de las técnicas vocales. Entonces todas estas cosas después van a decantar un poco en lo que fue la ópera. Vi alguien más que escribió, Cecilia, que la música escrita tiene nombres italianos, representa artístico de arte occidental. Sí, toda la música está escrita en italiano, y en todo el mundo se habla en el lenguaje original en italiano, sea que estén en inglés, en chino, en ruso, en lo que sea, siempre vamos a hacer referencias del tempo, de la intensidad, de la notación, es decir, qué sé yo, decir agitato, decir prestissimo, staccato, son todos términos que vienen del italiano y que van a estar universalizados porque la primera vez que se escribe la música es en Italia. Eso fue en el periodo medieval, ¿sí? En los monasterios, con todo el ámbito litúrgico, se hacen los primeros libros. Es como una marca de origen. No, sí. Perdón, Cecilia. Es como una marca de origen, ¿sí? Entonces, cuando lo vamos a ver un poco la semana que viene también, cuando en España se empieza a hacer algo similar, bueno, ya es otra cosa y es la zarzuela, ¿sí? Entonces, de esto sale, es como partes de las reglas de cómo se hace esto, Cecilia. Sí, ¿qué ibas a decir? No, que también visto como una ciencia, ¿no? Muy relacionada a la matemática. El tiempo cortado, digamos, fraccionado. Sí, claro. Sí. No tiene que ver con el positivismo, pero... Sobre todo la parte rítmica de la música es la parte más matemática, si se quiere, ¿no? Como que ahí es donde encontramos eso. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o algo. Pero, bueno, agradecer también a amigos que hay por allí. Sí, hay muchos Esteban, amigos. Gabriel,
Nico Machado, Richard, que está en Bélgica, así que bueno, gracias porque ya es tarde, yo sé que es tarde, así que todos los que están en otras partes, a mi familia, a todos. Y Sí. Jorge, gracias a vos, Inés, de verdad, no sé si... Nos vemos el miércoles entonces, Nos seguimos. vemos el miércoles Bueno, entonces. miércoles. Bueno, gracias, Los Muchísimas esperamos gracias a todos. Muchas Los gracias. esperamos. Muy emotivo. Gracias. Hasta Chao, luego. chao. Gracias.